Muy buenos días, estamos en una nueva emisión del Mundo desde el Sur, programa número 93. Soy Raimundo Breguar, desde Santiago, Chile, y como siempre, con la gratísima compañía de Maximiliano Sbarbi, que nos acompaña desde Buenos Aires, Argentina. Hola Maximiliano, ¿cómo está todo por allá? Hola Raimundo, hola oyentes, ¿qué tal? Un gusto nuevamente hacer el programa El Mundo desde el Sur, número 93, ¿no? Sí, así es, 93 ya. Excelente. Todo bien por acá. ¿Qué tal todo por Santiago? Bien, un fin de semana largo porque aquí fue feriado lunes y martes. Así que aquí, bueno, se agradece tener estos días de descanso. Y esta semana de miedo con Halloween. Es verdad, claro, sí. Día de los santos, de los muertos, día de brujas. Cierto, se festeja Halloween en varios países y cada vez... no sé allá en Chile, pero en Argentina cada vez se festeja más. Hace 10 años nadie sabía que era Halloween, salvo por las películas, pero ahora es bastante común. Estamos igual que allá, aunque diría que aquí empezó un poco antes, diría que hace unos 15, 20 años que empezó a festejarse y cada vez más hay fiestas de Halloween en la noche, de los adultos obviamente, y en el día, bueno, los niños salen disfrazados, todo eso. Yo lo disfruto porque en la tele dan películas de terror. Ah, es verdad. Sí. Es cierto. Bueno, siempre hay una excusa para ver alguna película tenebrosa. Sí, claro. Y me imagino que a pesar de todo esto y que hubo feriado y todo, igual estuviste leyendo el diario, revisando internet. Pero claro, sí, seleccionando noticias y tratando de encontrar aquellos elementos que a nuestros oyentes les pueden llegar a interesar, que no están en los medios, digamos, masivos, o quizás sí, pero nosotros tratamos de darle otra mirada. Así que sí, claro, estuve atento. Y fíjate que yo estuve en lo mismo, así que de hecho voy a empezar desde ya con una noticia, si te parece bien. A ver, sí, cómo no. Me imagino que algo habrás leído sobre Ruanda y República Democrática del Congo. Sí, hubo una tensión entre ambos países, ¿no? Claro, lo cual no es una novedad, hay que decirlo. No, claro. Resulta que para variar hay un choque diplomático entre República Democrática del Congo y Ruanda. Ya sabemos que la República Democrática del Congo acusa a Ruanda de apoyar al M23, que es un grupo rebelde integrado principalmente por Tutsis. ¿Ya? ¿Por Tutsis o por Hutus? Tenía entendido que por Tutsis. Por Tutsis, me parece que tenés razón, claro. Si lo apoya el gobierno de Ruanda, Tutsi... Sí, es cierto. Me parece que son Tutsis. Sí. Y bueno, resulta que desde fines del 2021 el M23 ha comenzado a atacar nuevamente en el este de República Democrática del Congo, recordando que hubo una especie de tregua durante algunos años y dijeron que ya iban retomadas las armas a fines del año pasado porque el gobierno de Ruanda no cumplió con de República Democrática del Congo no cumplió con el compromiso de integrar a los rebeldes en las Fuerzas Armadas del Congo. Claro. Y hubo este choque diplomático, tuvo su máxima expresión el sábado. ¿Tú sabes qué pasó el sábado, Maximiliano? No, ¿qué pasó? ¿No te sonó algo por ahí de algún embajador, de algún país? Sí, hubo una expulsión, ¿no? de embajador de Ruanda. ¿Cómo expulsó el embajador? Exactamente, el señor Vincent Karega fue expulsado por la República Democrática del Congo. Le dieron 48 horas para dejar el territorio de dicho país. Ajá, sí. Y acto seguido, bueno, como siempre, declaraciones por lado y lado. Ruanda dice que no hace nada, mientras que algunos expertos de la ONU han dicho que efectivamente Uganda y Ruanda estarían apoyando al M23. Sí, son las viejas acusaciones del Congo contra Ruanda y Uganda, siempre. Exactamente, y cada cierto tanto escalan y llegamos a esto. Se supone, por lo que yo leí, que la comunidad de África Oriental va a enviar una fuerza. Habían quedado a hacer eso en junio, dijeron que ahora sí lo van a hacer y estaría compuesta por fuerzas armadas de Burundi, Kenia, Uganda y Sudán del Sur. Sí, este conflicto, digamos, comenzó después del genocidio de Ruanda, cuando Ruanda acusó al Congo de albergar a los autores, o gran parte de los autores del genocidio, a Hutus. Entonces hay milicias tutsis como el M23 apoyadas por Ruanda para perseguir a los supuestos asesinos. Pero de esta manera yo creo que esa es la excusa, y en realidad lo que sucede es que Ruanda quiere influir
sobre el rico del Congo, rico en minerales, ¿no? En coltán, que se usa en los celulares, en las baterías, diamantes, oro, digamos, es muy rico el del Congo, y varias potencias y países regionales ambicionan esta zona. Exactamente. Así que bueno, estaremos siguiendo este tema para ver qué sucede y ojalá que baje la tensión. Sí. Bueno, yo tengo un comité conjunto de alto nivel entre China y Arabia Saudita que se reunió esta semana con el ministro de Relaciones de Arabia Saudita. Se reunieron en Pekín. Es la tercera reunión de alto nivel en 2 semanas. O sea, se acentúan, se refuerzan las relaciones entre Arabia Saudita y China, ¿no? De todo tipo, comerciales, económicas, hasta militares también. Y bueno, ya Arabia Saudita había tenido un estrecho acercamiento con Rusia, lo comentamos en programas pasados, que disminuyó la capacidad de producción de petróleo de Arabia Saudita en connivencia con Rusia para mantener el valor del hidrocarburo, y tanto este acercamiento a Rusia como este acercamiento a China irrita a Washington, y es otra escalada más también de tensión y otra muestra más de independencia de Arabia Saudita a Estados Unidos. Pero como yo suelo decir, no es que Arabia Saudita está del bando de China y Rusia, sino que hace su juego. Le conviene incrementar el precio del petróleo, acuerda con Rusia bajar la producción. Le conviene ser parte de la ruta de la seda o beneficios comerciales con China, se acerca a China. Eso no significa que abandone a su tradicional aliado Estados Unidos, que por cierto se llevaba mejor con el gobierno anterior de Trump y no tanto con el de Joe Biden, pero cada uno juega su juego acá. Sí, cada cual por su lado, y como en muchos casos a 2 bandas. El ejemplo de China, que está con Arabia Saudita, y recordando que Arabia Saudita es parte de este corredor que empieza en India y termina en Europa. Claro. Así que vemos una vez más cómo queda demostrado que los estados se mueven por intereses, y con esto ya no esta lógica de 2 potencias o una potencia que domina, sino que el pragmatismo aquí, y cada cual vela por sus intereses y puede tener un estado aliado y en paralelo negociar con un estado que quizás es un enemigo del aliado. Claro, acá se demuestra que cada uno sigue su interés y no es como en la Guerra Fría, que había quizás límites más marcados. Claro. Acá es más libre, digamos. Exactamente, ya no hay una alineación total con un bloque u otro. Exacto. Bien, qué interesante. Mira, yo voy a hablar de otra noticia. Esta es muy lamentable, eso sí. A ver. Resulta que el 29 de octubre hubo voy a usar la expresión terrible, aunque un atentado siempre es terrible, pero esto fue una verdadera masacre. No sé si leíste algo de lo que ocurrió en Mogadiscio, la capital de Somalia. No, pero no me extraña porque suelen suceder este tipo de cosas. Claro, como dice Maximiliano, es muy normal que ocurra esto, pero lo llamativo es que esta vez el saldo fue brutal. 121 muertos, algunos dicen que son 100, otros 121, y al menos 300 heridos. Esto por bombas, explosiones que ocurrieron en el Ministerio de Educación. Estamos hablando del 29 de octubre, el sábado, en el Ministerio de Educación y también en un colegio. Afectando a gente que se encontraba en esos lugares, pero además a transeúntes y gente que viajaba en esos momentos en el transporte público. Claro. Imagino que también habrá víctimas menores, ¿no? Hay de todo, menores, mayores de edad, extranjeros, población local. Y es lamentable. El presidente de Somalia, Hassan Sheikh Mohamud, acusó, como era de esperar, a Al-Shabaab. Sí. Que Maximiliano, como siempre lo dice, este Al-Shabaab de Somalia no tiene nada que ver con el de Mozambique. Exactamente. Claro, y creo que es uno de los pocos grupos insurgentes africanos, hablo de islamistas, que no está asociado al Estado Islámico, sino que permanece fiel a Al-Qaeda. Sí, exactamente. Sigue siendo una filial de Al-Qaeda. Uh-huh. Así que en resumen, este es el Maximiliano, el atentado más sangriento desde aquel lamentablemente recordado atentado del 17 de octubre de 2017, que dejó un saldo
vergonzoso, no sé qué más decir, de 587 muertos y 316 heridos. ¿Es el del centro comercial ese? Sí. ¿Fue el del centro comercial? Que fue una brutalidad. Sí, fue tremendo. Yo para terminar quiero comentar nomás solamente que en los últimos días vimos también la estampida que hubo en Corea del Sur con 150 muertos, algo así, y también en el puente que se cayó en India, y me queda la sensación que en mi país y en otros países de Occidente se le dio mucha más relevancia a lo ocurrido en esos países. Así que yo le pido a los medios que por favor no olviden a Somalia. Es cierto que es frecuente ver atentados, pero no podemos perder la capacidad de asombro y menos la empatía. No, claro, seguro. Como quizás Corea del Sur no es tan frecuente y es un país más, digamos, más industrializado, entonces se le da más importancia en los medios a lo que sucede ahí con esta estampida que hubo. Pero un atentado provocado para matar a propósito es mucho más terrible y en los medios se le dio menor valor. Absolutamente, estoy de acuerdo con tu análisis, Maximiliano. Sí, bueno, vos viste que en este programa siempre ponemos el foco en el cambio climático, no solamente en la política, en la economía o en lo social, sino también el cambio climático, porque es un tema que nos preocupa particularmente y que afecta a las otras áreas a las cuales también nos dedicamos, ¿no? Claro. Bueno, resulta que hay un pueblo en Noruega, que está bien al norte, en el Ártico, que se llama Longyearbyen, no sé cómo se pronuncia, pero que está en una isla. La isla se llama Svalbard, está bien al norte, tiene nombre de dios nórdico, o a mí me suena como dios de la mitología nórdica. La particularidad que tiene este pueblo es que se calienta, digamos, la temperatura 6 veces más que el promedio mundial. O sea, en 50 años subió 4 grados la temperatura. ¡Wow! Eso es 6 veces más que el promedio mundial. Es una locura. Sí, entonces, ¿qué sucede? Se derriten los hielos, es zona de osos polares, los osos polares no tienen ya lugar donde estar, entonces ingresan a zonas urbanas, ¿no? Ingresan al pueblo, por ejemplo. Y entonces atacan a la población humana. Entonces muchos, desde las autoridades digamos, se recomendó que la población esté armada para enfrentar a los osos polares. Claro. Una cosa tremenda, ¿no? El cambio climático también, si uno ve las fotos de hace 50 años, 40 años del cementerio local, tiene un aspecto. Si lo ve ahora, tiene un aspecto de haberse desplazado, porque está sobre una zona helada, es una zona de hielo, que se ha derretido prácticamente, no en su totalidad, pero se ha removido. El cementerio se corrió de lugar. Creo que es el único caso de cementerio semoviente. Y bueno, nada, esto es un pueblo muy chico, una isla muy chica, pero es una alarma que está sonando en todo el mundo. La fauna y la flora está desapareciendo. Lo curioso es que este pueblo vive de la mina de carbón, que el carbón es uno de los elementos más contaminantes que hay en el mundo. Pero están tratando de cerrarla y están tratando de vivir del turismo, para ser congruentes con lo que ellos piden, que se detenga el cambio climático, y para eso ellos deben dejar de producir carbón. Y este año por primera vez el turismo, las divisas por turismo fueron mucho más que los ingresos por la venta de carbón. Así que, como dijo la alcalde, que es una mujer de este pueblo, dijo: este no es un lugar seguro para los vivos ni tampoco para los muertos, en referencia del desplazamiento del cementerio por el cambio climático. Sí, está claro eso, ¿no? Y mira, yo voy a complementar con algo que justo hoy me encontré por accidente, y es una información que, esta información establece que en Europa las temperaturas se han aumentado en más del doble del promedio mundial durante las últimas 3 décadas. Ajá. Es el continente donde el alza de las temperaturas ha sido más rápido en todo el mundo, todo el planeta. Recordando lo que ha ocurrido con los glaciares en los Alpes, ¿no? Donde han perdido 30 metros de espesor entre 1997 y 2021, y además recordando que en Groenlandia, por ejemplo, este año, el año pasado, por primera vez en la historia, en el punto más alto de Groenlandia
hubo lluvia, ahí nunca llovía, siempre había nieve. Claro. Así que realmente preocupante la noticia, Maximiliano. Sí, está ligado a esto. Lo de los glaciares un día podríamos hacer un programa sobre cómo se perdieron los glaciares en Europa por el cambio climático, que es irreversible. Irreversible, y de hecho la información dice que el aumento va a ser sostenido y cada vez mayor. Así que de verdad nos acercamos a algo que va a ser dramático. Sí, pensar que hay muchos que lo niegan, ¿no? Entre otros, un presidente que luego va a ser expresidente, y ya me adelanto, porque nos vamos a hablar de eso, ¿no? No me digas, estamos hablando del presidente, casi expresidente, don Jair. Exactamente, don Jair, como diríamos acá, mira, me salió el argentino, Jair Bolsonaro. Así es, Jair Mesías Bolsonaro. Sí, vamos a estar hablando de eso, pero después de la pausa vamos a hablar de las elecciones en Brasil, de lo que se viene con el nuevo gobierno de Lula, los disturbios que hubo estos días, bueno, de todo un poco con lo sucedido en Brasil, que me parece muy importante. Así que no se lo pierdan, porque vamos a un pequeño corte y ya volvemos. Adelante. Estamos de regreso, bueno, entre broma y broma, pero ya más en serio. Comentábamos que vamos a hablar sobre la elección presidencial en Brasil, la segunda vuelta, realizada este domingo, el 30 de octubre, y en la cual estrechamente ganó Luis Ignacio Lula da Silva, más conocido como Lula. Sí, por muy poco. Al principio uno veía el conteo del Tribunal Electoral y estaba Bolsonaro por delante, luego Lula pasó al frente y por aproximadamente 2 millones de votos, que en Brasil no es nada, es menos del 1%. Uno diría, wow, 2 millones es mucho, pero en Brasil no. Es nada, claro. Claro, es un país con mucha población. Lula logró ganar. Se dio vuelta la elección porque el conteo demuestra que las zonas más alejadas de los centros urbanos fueron las que más eligieron a Lula, ¿no? En Brasil sea un fenómeno curioso. Curioso no para América Latina, sino al revés que en Europa. Las áreas de bajos ingresos, en general, suelen votar por Lula. Los hombres, en su mayoría, votaron por Bolsonaro, y las mujeres, en su mayoría, por Lula. También podemos ver que las zonas urbanas y pobres, como el nordeste, de donde es Lula, y la zona del Amazonas, votaron en su mayoría por el candidato del Partido de los Trabajadores. Y los grandes centros urbanos y la población, digamos, con buen nivel adquisitivo, en general votó por Bolsonaro. En Europa no se da tan así, no es tan directa esa relación. En cambio, en Brasil sí. No hay duda de eso. Sí, aquí estoy de hecho, Maximiliano, viendo un mapa, una infografía bastante buena que muestra, claramente todo el sur de Brasil. Ahí ganó Bolsonaro, en todas las regiones del sur, en todos los estados del sur, perdón, porque hay estados, ganó Bolsonaro, incluso en el suroeste, pero ahí uno ve el centro, el norte, y es todo de Lula. Es como, claro, son claramente dos países partidos en dos, un país partido en dos. Sí, el margen fue muy estrecho. El sur es la zona más industrial, más próspera de Brasil. El norte, el nordeste, el Amazonas es la zona más abandonada, más pobre, que es desde ahí de donde nació Lula. Pero bueno, lo importante es que no se sabía qué podía llegar a pasar, si Bolsonaro iba a reconocer la derrota o no. Sin embargo, no la reconoció directamente en un discurso que dio el martes pasado. Dijo que su sueño todavía sigue intacto, que bueno, que va a seguir trabajando. No significa que haya negado la victoria de Lula, pero tampoco detuvo los disturbios que hubo de sus propios partidarios protestando por la victoria de Lula, que han cortado rutas en todo el país. Sí. No llegó a darse lo que pasó con Donald Trump, de que tomaron el Capitolio en Estados Unidos. Acá no sucedió, pero yo creo que Bolsonaro lo que está haciendo es apostando ya desde el gobierno, porque le faltan todavía 2 meses, está apostando a la inestabilidad social, a que haya un malestar por la
por el triunfo de Lula, porque Lula tiene un Congreso hostil, tiene un Congreso en contra. Es más, no sé si sabías que si sumamos la cantidad de legisladores que tiene Bolsonaro con sus aliados en la Cámara de Diputados y lo mismo en la Cámara de Senadores, pueden llegar a reunir el número para una destitución de Lula, para un impeachment como sucedió con Dilma Rousseff. O sea, no lo sabía. Todavía no asumió, pero si quieren lo pueden hacer, lo pueden reunir el número, porque en el Congreso tiene una gran mayoría Bolsonaro, el Partido Liberal, y aliados también. De los 99 escaños, 80 escaños tiene en este momento el Partido de los Trabajadores, y bueno, para evitar el impeachment no lo puede evitar si se deciden hacerlo. Por eso Lula va a tener que negociar mucho. Sí, cualquier medida, algo que no le sucedió en sus dos gobiernos anteriores. Va a estar caminando entre huevos, como se dice coloquialmente. Sí, exacto. En la cornisa va a estar caminando, porque cualquier reforma que quiera hacer va a tener que contar con el aval del Congreso, y al tener un Congreso tan hostil va a ser muy difícil, va a tener que ceder mucho. Ya Lula se alió con Geraldo Alckmin, que había sido opositor de él en 2006, es el vicepresidente actual electo de Brasil, y digamos ya comenzó a hacer concesiones. Bueno, la política se trata de diálogo en general, diálogo, concesión, pero al haber tal polarización extrema y violenta en Brasil actualmente, después del paso de Bolsonaro por el poder, va a ser más difícil consensuar en cosas básicas, ¿no? Sí, yo creo, Maximiliano, en este punto que estoy de acuerdo con lo que dice. O sea, ganó Lula, es cierto, pero ganó 51,5%, 51%. No llegó a 51. Finalmente, ¿qué? De haber tenido 50,8 por ahí. 50,8. O sea, en la práctica ganó Lula, y no lo estoy poniendo en duda, pero en la práctica, dado el tamaño de Brasil, creo que ganó por cerca de 2 millones de votos. Sí. Es casi un empate en la práctica, o sea, es como un empate en términos. Y eso demuestra que, claro, que Lula va a tener que buscar alianzas, pero al mismo tiempo va a haber una oposición muy fuerte, pero que también la oposición debe asumir que también la otra mitad del país está con Lula. Entonces, aquí vamos a poner a prueba, en mi opinión, la habilidad política del gobierno, y también vamos a ver hasta qué punto oposición y gobierno priorizan el bien nacional por sobre el bien ideológico o el bien partidista. Claro, esta polarización que se da en varios países, en Argentina también hay una gran polarización, bueno, en Chile hubo polarización con la segunda vuelta, pero en Brasil es mucho más violenta. Ha habido amenazas, ha habido manifestantes de uno y otro lado muertos, ha habido acceso a las armas mucho más fácil durante el gobierno de Bolsonaro, no había las restricciones que había antes en Brasil, eso produce que la violencia sea más palpable. Un informe de la ONU destacó que la violencia policial está fuera de control, ¿no? Cada 23 minutos, según el informe de las Naciones Unidas, un policía mata a un hombre negro en Brasil. Entonces, bueno, el racismo, el clasismo es algo está muy exacerbado en Brasil, porque yo lo que creo es que y esto también está fogoneado por las iglesias, ¿no? Sobre todo evangélicas, que por ejemplo, a los votantes del Partido de los Trabajadores, a pesar de que sean gente trabajadora o gente sin trabajo o gente de pueblo, ¿no? Son vistos por los votantes de Bolsonaro, por algunos, ¿no? Radicalizados, como enemigos que vienen a quitarle lo que ellos tienen. Entonces ven que son partidarios de Lula, que lo consideran un ladrón, así directamente, lo ha dicho Bolsonaro en los debates televisivos: usted es un ladrón. Sin ninguna prueba, por supuesto, porque en este momento no está condenado, y la condena de él el Tribunal Supremo la anuló. Había sido todo un arreglo entre el juez Sergio Moro, que acaba de ser electo senador por el estado de Paraná, se tuvo que volver aliada a Bolsonaro. ¿Te acordás que había sido premiado con el Ministerio de Justicia? Sí. Cuando ganó Bolsonaro? Bueno, entonces hay una gran polarización interna. También
el reivindicar la dictadura del 64 al 85 por parte de Bolsonaro, y hacer actos públicos a favor de la dictadura recordando el aniversario del golpe, es algo que roza la institucionalidad democrática en Brasil. Entonces se ha deteriorado bastante desde el impeachment a Dilma, el gobierno de Michel Temer y luego el de Bolsonaro y la reivindicación de la violencia, el asesinato que hubo de activistas, como la más icónica en Río de Janeiro fue Marielle Franco, Sí. que era una activista negra a favor de los derechos de la minoría LGBT, y en los cuales se dice que están implicados los hijos de Bolsonaro de alguna manera, que bueno, que la justicia tendrá que determinar. Hasta que no haya una condena, uno no puede hacer lo mismo que hacen con Lula, que es condenarlo previamente, pero hay nexos que parece que la justicia está investigando en que estarían involucrados. Bueno, Brasil ha caído de nuevo en el mapa de la pobreza, del autoritarismo, digamos, fue un gran retroceso democrático. Ahora, la gran pregunta, Maximiliano, con todo eso que tú mencionas, que yo estoy de acuerdo, un tipo que representa la dictadura, racista, negacionista del COVID, que deforestó el Amazonas, pero a pesar de eso, prácticamente la mitad del país votó por él. Entonces la pregunta es, ¿cómo se interpreta eso? ¿Es un respaldo por su lucha supuestamente por darle mayor seguridad al país? ¿Es un voto de rechazo a la corrupción que antes hubo en los gobiernos de izquierda brasileños? ¿Cómo explicamos este fenómeno? Porque uno escucha estas características de Bolsonaro y uno esperaría que perdiera con el 80-70% en contra. Sí, claro, yo creo que es una mezcla de todo eso que vos decís. Es una suma de factores a los cuales también podemos agregar las campañas sucias, las fake news por WhatsApp, por las redes sociales. Ayer, por ejemplo, me llegó un video en el que se escuchaba a alguien hablando en portugués, llamando a los militares a levantarse, y con una leyenda: el jefe del ejército de Brasil no reconoce la victoria de Lula y llamó a tomar las armas, digamos. Y no es verdad eso. Lo recibí yo, que no vivo en Brasil, me imagino. En Brasil lo deben bombardear con falsas noticias. Y también lo que vos decís, se lo asocia al Partido de los Trabajadores, se lo asocia con la corrupción. No significa que no haya habido también corrupción del lado de Bolsonaro. A Bolsonaro se lo asocia con la seguridad, con el estar armado, con los valores tradicionales de la familia. Bueno, entonces hay un sector que teme perder no solamente lo material, sino también los valores a los cuales cree. Y para eso son importantes las iglesias que en general, principalmente las evangélicas, llamaron a votar a Bolsonaro. Sí, a mí lo que me impacta es que con un pésimo manejo de la pandemia del COVID-19, dentro de los peores manejos yo creo que hubo en el mundo de la pandemia, sí. Con todo esto que hemos mencionado, igual sacó mucha votación. Entonces yo creo que aquí hay algo muy profundo, y yo creo que no es un fenómeno propio de Brasil. Ya lo vamos a ver más adelante, pero yo creo que hay un tema aquí en América Latina, una especie de agotamiento respecto de los partidos políticos. Hay una especie de votación por hastío, creo yo, y se castiga al gobernante de turno sin importar su ideología. Claro, sí, puede ser, aunque Bolsonaro repuntó bastante porque tenía menor intención de voto cuando comenzó la campaña. Bueno, le daban una victoria, recuerdo, hace 3 semanas, un mes, a Lula le dan una victoria por 16, 14 puntos porcentuales. Exacto. Sí, también tiene que ver el dinero que inyectó, planes sociales y misiones sociales que inyectó Bolsonaro desde julio hasta diciembre. La gente con dinero en el bolsillo vota distinto que en la pobreza absoluta. En fin, bueno, muy interesante el tema, Maximiliano. Sí, yo creo que es un tema que debemos seguir porque la transición es el 1 de enero. Yo creo que no hay dudas de que se va a realizar. Y bueno, veremos cómo sigue esto y cómo van a actuar los manifestantes de Bolsonaro de acá hasta estos 2 largos meses, ¿no? Sí, ojalá que prime la cordura, bien poco protocolar, ordinario, maleducada la forma de Bolsonaro de, comillas, reconocer el triunfo, pero por lo menos implícitamente lo reconoció, porque si no esto podría ser aún peor. Así que ojalá que prime el espíritu democrático y que Brasil, ojo, va a estar en una situación muy compleja.
Así que ojalá se tiendan puentes para que este gigante sudamericano y mundial repunte y tenga una mejor calidad de vida, finalmente. Así es, así es. Bueno, después de la pausa vamos a tener otro análisis. Así es, va y muy relacionado con esto, porque vamos a hablar justamente a propósito del triunfo de Lula. De inmediato se empezó a hablar de la marea, para algunos, no lo digo yo, la marea roja, la invasión de la izquierda, el apogeo, el auge de la izquierda sudamericana, latinoamericana, cada cual verá el apelativo que usa. Y a vuelta de la pausa vamos a ver de qué se trata esto. ¿Es realmente que la izquierda se apoderó de la política latinoamericana o es un triunfo temporal? Bueno, muy interesante, espero que lo desarrollemos con más profundidad después de la pausa. Así es, ya nos vemos en apenas unos pocos segundos más y estaremos analizando este tema que sabemos que a la gente le va a apasionar mucho. Seguimos en El Mundo desde el Sur, programa número 93. Bueno, Raimundo dejó abierta la puerta para continuar en realidad con el tema que veníamos desarrollando de Brasil, pero esta vez más amplio, llevarlo a todo el continente. ¿Cómo lo ves vos, Raimundo? ¿Hay una marea roja? ¿Hay un supuesto avance de la izquierda a nivel continental? ¿Los latinoamericanos nos volvimos todos comunistas? ¿Qué sucede? Sí, es la foto del momento. La foto del momento en Sudamérica es contundente. Si sumamos a Guyana y Surinam incluso, podemos decir que de los 12 países, 9 están en estos momentos gobernados o van a estar gobernados, porque pronto asumirá Bolsonaro, por la izquierda o centroizquierda. Digamos izquierda. No, va a asumir Lula, va a asumir Lula. Va a asumir Lula. ¿Qué dije? ¿Bolsonaro? Bolsonaro, sí. Me confundí. Puede suceder, ¿no? Pero para eso somos un equipo y están las correcciones apropiadas. Así que asume Lula. Sí. 9 de los 12 países sudamericanos, en 9 de ellos está o va a estar en el poder la izquierda, entendiendo la izquierda desde la centroizquierda hasta la izquierda más dura, ¿ya? Pero con sus distintos matices, pues claro, no es lo mismo, quizás Maduro no es lo mismo que Lula. Que Lula, claro, exactamente. Pero te quiero hacer una pregunta. ¿Cuál de los dos países de las Guyanas, o sea, Guyana y Surinam, tiene gobierno de izquierda o centroizquierda? El que tiene gobierno de izquierda es Guyana. Ajá. Y en Surinam de centroizquierda. Ah. Con particularidades bien especiales, porque ahí los partidos, por ejemplo, que están en el poder, tienen involucrada la variable étnica con las minorías o mayoría de los hindúes. Estoy hablando de la religión, no, que no se confunda, porque a veces la gente dice hindú por indio. No, estoy hablando de la religión. Hindúes, musulmanes, en fin, otra realidad, pero lo menciono igual. Y resumiendo, solo 3 países sudamericanos están gobernados por la derecha, que son Ecuador, Paraguay y Uruguay. Así es. Entonces es claramente el avance. Si lo llevamos a América Latina, y ahí tendríamos que sacar a Surinam y Guyana, si hablamos de América Latina, la izquierda está gobernando, tiene el poder en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, en algo inédito, Chile, Perú, Venezuela, México, Cuba, Honduras y Nicaragua. Mientras que la derecha está en Ecuador, Paraguay, Uruguay, Guatemala, Costa Rica y República Dominicana. El Salvador y Panamá lo podríamos poner en diversas categorías, centro, híbrido, difuso, como quieran, pero no podríamos decir que en estos países hay gobiernos ni de izquierda ni de derecha, como tal. No sé si compartes esa apreciación. Sí, ya hemos visto El Salvador de Bukele, que es una incógnita, tiene guiños para ambos lados, pero claramente de izquierda no es. Tiene algún tinte quizás autoritario y te diría en algún caso fascista, pero no se alinea totalmente con Estados Unidos. Es medio raro eso. Así que con esa fotografía del momento, claro que queda la sensación que en estos momentos la izquierda está dominando y uno podría decir y que puede hacer lo que quiera. Pero aquí hay que ir, ¿no es cierto?, a investigar en forma más profunda y analizar el tejido. Sí, claro. ¿Qué pasa? Que para empezar,
el próximo año hay elecciones en Argentina y Paraguay. Y en Argentina, y tú mismo lo has mencionado, y creo, es probable que pierda Alberto Fernández y que gane la derecha. Sí, igual el gobierno de Alberto Fernández hasta ahora no ha mostrado ni un elemento de izquierda. Claro, es como un centro-izquierda. Ni siquiera. Ni siquiera centro. Te diría centro y últimamente un centro-derecha, te diría. Ya, pero siempre lo cuentan como la izquierda, pero ese es un debate muy interesante que quizás dé para otro programa, que es la mutación que han sufrido la derecha y la izquierda, no solo en Sudamérica, sino que en el mundo. Claro, en Europa el Partido Popular, digamos, no, el Partido Popular no, el PSOE en Europa, el Partido Socialista Obrero Español, no tiene nada de socialista ni de obrero. Claro, cada vez que da la sensación que la izquierda y la derecha se han ido radicalizando, endureciendo, no sé cómo decirlo, y que ya no va quedando lo que conocíamos como centro-izquierda, centro-derecha, como que eso ya murió, como que la centro-izquierda está pasando a ser centro o centro-derecha. Así es. Es un fenómeno muy interesante. Bueno, más allá de eso, lo concreto es que acá hay países como Perú que están en manos del gobierno de izquierda, pero todos sabemos que Castillo en cualquier minuto podría caer. Sí, el Congreso tiene mucho poder, está dominado por la derecha y aliados del fujimorismo, y en cualquier momento no solamente puede caer, sino que le condicionan sus acciones. Entonces ya no puedes realizar su agenda de izquierda o de centro-izquierda a Castillo. Que es lo mismo que le está pasando a Gabriel Boric luego de la derrota en el plebiscito de salida del borrador de la nueva Constitución, y que también en el Congreso no tiene la mayoría, y que además en estos momentos tiene una desaprobación de 68%, creo. Entonces, claro, es diferente el caso de Venezuela o Nicaragua o Cuba, que para mí son dictaduras. Yo sé que para ti Venezuela no lo es, pero para mí sí. Pero más allá de eso, ahí claramente ellos dominan y tienen su agenda política. Sí, tienen a la oposición totalmente controlada. Entonces ahí es diferente. Bolivia lo mismo, está en manos de la izquierda, pero hemos visto la historia de Bolivia en los últimos años. Sale la izquierda, cae, la sacan, la botan, llega a la derecha, se meten los militares. O sea, en cualquier minuto podría pasar cualquier cosa en Bolivia. Sí, no creo que los militares en este momento tengan tanto apoyo como en el 2019, pero el gobierno de Arce es un gobierno democrático, eso no cabe duda. Claro, no, sí, eso está claro. Y en México, que se habla incluso de una izquierda o centroizquierda conservadora. Sí. Entonces, tener como vecino a Estados Unidos no creo que sea fácil, y muchas políticas de izquierdas no las va a poder aplicar López Obrador, y es más, hasta ha tenido algunos elementos sociales conservadores, digamos. Quizás la política sea de centroizquierda, pero en algunas medidas ha sido conservador. Exactamente. Entonces, la foto nos muestra una América Latina, como dicen algunos, roja, que sabemos quiénes dicen eso, pero más allá de esa caricatura, lo concreto es que si bien la izquierda tiene mucho más gobiernos, en la práctica no es que haya un dominio total de la izquierda. Y lo otro, y esto va ligado con algo que quiero mencionar, tengo el dato aquí, me parece que son 16 elecciones consecutivas en América Latina en que ha triunfado la oposición. Uh-huh. O sea, acá estamos viendo que es un cambio. Entra a la derecha, sale a la derecha, llega a la izquierda. Llega a la izquierda, vuelve a salir, entra a la derecha. El mejor ejemplo, Chile. Tuvimos a Michelle Bachelet, Sebastián Piñera, después de nuevo a Michelle Bachelet, después a Sebastián Piñera, ahora tenemos a Boric, y por cómo se ven las cosas en Chile, ya muchos creen que el próximo gobierno va a ser de derecha. Sí, puede ser. Falta mucho todavía, pero puede ser. Puede ser, entonces, y vemos eso en Argentina. Los Fernández, Kirchner, entre medio estuvo Macri, volvió a la izquierda, podría volver la derecha. En Brasil, Lula, Dilma, después estuvo Bolsonaro, vuelve Lula, y así, Ecuador salió del triunfo que casi permanente de Correa y de su partido, y llegó la derecha. Cuidado con el presidente anterior, con Lenín Moreno, que si bien era del partido, hizo todo lo contrario de lo que venía haciendo Correa. Exactamente. Sí,
yo no lo consideraría de izquierda. Claro. Entonces, vemos ahí cómo va cambiando. ¿Para qué hablar de Perú? Claro. Entonces, de verdad, creo que es, como dije antes en el anterior análisis, para mí es un voto más de rechazo a los gobiernos, porque, opinión personal, derechas e izquierdas latinoamericanas lo están haciendo mal en general, y la gente se da cuenta de eso y vota en contra. Y como lo hizo mal la izquierda, ahora voto por la derecha. Como lo hace mal la derecha, volvemos a la izquierda. Falta una centroizquierda, en mi opinión, que sea capaz de agrupar a todos estos gente descontenta y gobiernos que finalmente sean capaces de darle a la población reformas sociales, salud, educación, lucha contra el medio ambiente, derecho a las minorías étnicas, religiosas, sexuales, pero en paralelo que también contenga la delincuencia. O sea, falta eso. Claro, que quizás lo podemos encontrar en Finlandia, Claro. antes Suecia, Dinamarca. Claro, igualmente yo, con lo que decís que perdieron los oficialismos, desde que comenzó la pandemia hasta ahora, prácticamente todos los oficialismos perdieron en el mundo, con la única excepción creo que de Macron, y bueno, no vamos a nombrar a Siria porque en Siria no hay una libertad política, pero sin contar, digamos, elecciones limpias, el único oficialismo que ganó fue el de Macron. En general, todas las elecciones ganó la oposición. Exactamente, una tendencia. La pandemia debe haber acentuado y profundizado esto, supongo, pero bueno, no acaba de pasar en Colombia y hace pocos días en Brasil. Claro, también. Confluyen fenómenos paralelos, la inmigración, el desempleo, la pobreza como aumentó por la pandemia. Todo esto va confluyendo. Yo lo menciono la inmigración no como algo negativo ni positivo, pero es una variable. Y todo esto va sumando y claro, genera esto, que los gobiernos han perdido estabilidad. Además, agreguemos algo que pasa en todo el mundo. La gente en general está aburrida de la clase política. Seguro. Sí. Y especialmente la clase política tradicional. Entonces, hay una especie de arena movediza. Y yo dejo dos preguntas planteadas al aire, Maximiliano, ya para ir terminando. ¿Estamos en presencia de una mutación de la confrontación capitalismo versus bolivarianos acá en Sudamérica y Latinoamérica? Y la segunda, ¿está aumentando la polarización y el auge de las ideas radicales? Interesante, para debatir y pensar mucho. No son de respuesta fácil. No lo son. Lo que me gustaría agregar es que en América Latina yo creo que esta nueva ola de centro-izquierda es diferente a la anterior, digamos a la de principios del siglo XX, ¿no? A la de Evo Morales, sí. Tabaré Vázquez en Uruguay, Chávez, el primer Lula, y podemos incluir también a Correa, bueno, a Evo, no sé si lo dije, creo que sí. Bueno, yo creo que es diferente. En ese momento había menos matices, aunque digamos Chávez y Lula no eran lo mismo, pero había matices, pero había más unidad entre los distintos gobiernos de izquierda. Y acá los veo más débiles, veo como una derecha más organizada desde la oposición que antes. No sé si notan lo mismo. Yo estoy de acuerdo, creo que más allá de lo que uno piense del movimiento bolivariano, eso ya cada cual pensará lo que quiera, pero efectivamente yo creo que había más consistencia, había más cosas en común. Ahora uno ve una izquierda dispersa, como tú decías, un Alberto Fernández que parece centro-derecha, hasta un tipo como Maduro. Ya no hay unidad. O sea, ya los gobiernos de izquierda, comillas de izquierda, son capaces de criticar a un Maduro, por ejemplo. Claro, sí. Antes el no gobierno pasaba. argentino ha criticado a Maduro, precisamente. Claro, entonces ha ido mutando todo esto y va a ser interesante ver cómo se mueve el mapa ideológico y, por supuesto, político. Claro, muy bien. Me gustaron las preguntas que dejaste planteadas como tarea para el hogar, para seguir pensando y reflexionando. Así es, vamos a reflexionar y lamentablemente, Maximiliano, lo tenemos que dejar aquí. Ha sido un programazo para mí, pero me encantó este programa. Pero ha sido muy largo, así que lo vamos a dejar hasta aquí para que la gente lo escuche y bueno, ha sido un programa especial. Seguro, sí. Así que bueno, los invitamos a sintonizarnos en el programa número 94 y les agradecemos que nos hayan acompañado y te agradezco personalmente haber hecho el programa conmigo, que bueno, siempre es un gran placer.
Yo lo mismo, para mí es un placer hacerlo contigo y te agradezco por estar aquí haciendo este programa. Un gran abrazo y los mejores deseos para todos y a toda la gente en Brasil. No peleen y luchen por la democracia. Así es. Nos vemos en el próximo programa. Hasta pronto. Hasta la próxima.